¿sí? Cuando vos defendés una ideología, terminan siendo agresivas hacia el otro. No sé cuántos miran noticiero, pero yo he visto que incluso en el deporte, ni siquiera los jugadores que están jugando adentro, sino los que están en las tribunas, por una ideología terminan matando al rival. Hacen desastres. Pero esos son los tiempos que vamos a estar transcurriendo. Entonces, uno siempre trata de defenderse ante esas situaciones. Eso es lo que uno hace. A mí me atacan, yo me defiendo. Pero voy a contarles una pequeña historia, ¿sí? Esta es la historia de un chico. Según los historiadores, dicen que tenía entre 16 y 17 años más o menos, cuando a él puso en su cabeza que él tenía que aprender de Dios. Amaba a Dios, era hebreo, era un hebreo, pero bien de eso, posta a posta, huesito hebreo diríamos. Y él decidió estudiar la palabra de Dios. Tanto así, él venía de la tribu de Benjamín, o sea, venía muy bien armadito. Aquellos que conocen un poco la palabra, dice que él venía de esa tribu, ¿sí? Y él decide ir a estudiar. ¿Cuánto acá estudian? Bien, una sola mano, bien, vamos, uno es uno, ¿eh? Pero qué importante es estudiar. El tema es aprender y hacer el bien. Pero este chico empieza a estudiar la palabra de Dios. Para eso yo creo que también él venía de una familia, en esos momentos o en esa época, muy pudiente, una familia que tenía solvencia como para pagarle un estudio. Dice que él sale a buscar con quién estudiar. Y busca el mejor rabí que había en esa época. ¿Sí? Cuando les nombre a Gamaliel, ahí se van a dar cuenta de quién estoy hablando, ¿no? Pero él busca estudiar con el mejor maestro de la época. Dice que en Tarso estaba la mejor biblioteca. Dice que era una de las segundas bibliotecas más grandes del mundo. Entonces él estaba fervientemente a aprender la palabra de Dios. Fíjense que en ese momento, y ahí sí los voy a nombrar, ¿no? Saulo, él necesitaba, esto va a volar. Él necesitaba estudiar la ley. Dicen los historiadores que para ser rabí vos tenías que saberte el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, de tapa a tapa y de memoria. ¿Cuántos tienen memoria acá? ¿Cuántos podemos retener un versículo? Yo creo que a todos nos cuesta, ¿no? A todos. Pero él se había empecinado en estudiar la palabra y aprenderla de memoria porque era lo que le exigían a él. Aprender en el conocimiento de la palabra, pero aplicarlo mal, ahí está el problema. Dice que él consideraba, ¿sí?, a todos los que a él lo rodeaban que estaban fuera de la voluntad de Dios. Todos los que lo rodeaban a él eran como que todos eran medio raros, ¿viste?, medio difíciles. Había diferentes, él dice, sectas, diferentes movimientos, pero él se le había puesto acá que había un movimiento que era el movimiento cristiano, que él le tenía que pegar en la cabeza, ¡pum!, voltearlo, destruirlo. Ya para eso Jesús ya había muerto, resucitado, se había ido con su Padre al cielo. Ya estaba.
Sin embargo, todos los que quedaban para él eran una amenaza. Una amenaza a la cual él se había empecinado a voltearlos. Te pregunté hace un rato, ¿no? ¿Cuántos éramos hijos de Dios? Y todos levantamos la mano. Todos. El tema es, ¿querés ser discípulo de Jesús? Porque ahora viene lo más lindo de la historia. Vamos a leer ahí en Hechos 9:1, y vamos a ir viendo qué es lo que pasó en ese momento. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Esta es la primera, creo que acá empieza, y estoy más que convencido, ¿no? La primera visitación que Saulo tiene directamente de Jesús. Fíjense que, les dije, ¿no?, en lo anterior, conocía la Biblia de tapa a tapa. O sea, el Antiguo Testamento se lo conocía todito, de memoria. Citaba versículos de memoria, pero todavía no había conocido a Jesús, que era el que lo iba a salvar. ¿Por qué Jesús se lo cruza en el camino, se lo encuentra y lo ciega totalmente? Porque ahí Jesús empezó a trabajar en el Espíritu en él. Empezó a funcionar en el Espíritu. Porque mientras vemos con nuestros ojos carnales, la vida sigue. La vida sigue funcionando, caminamos, corremos, hacemos. Y a veces el Señor permite estas situaciones, como esta ceguera a este muchacho, pero para que realmente le conociera a Jesús. Ahora fíjense, que ahí en la palabra no nos olvidemos de algo muy importante. ¿Qué es lo que tenía Saulo en su interior? ¿Amaba a Dios? Lo amaba a Dios, pero odiaba a todos los que seguían a Jesús. Y ese odio que él tenía lo hacía realidad. O sea, iba, vos sos cristiana, vení para acá, fue un presa. Es más, fue a pedir cartas, dice, a los rabí, ¿para qué? Para meterlos presos. Y si era necesario, ya habíamos visto, en los capítulos anteriores ya habíamos visto la muerte de Esteban. Aquellos que hemos leído un poquito la palabra, nos damos cuenta que ya venían cortando cabeza. Entonces, si metía gente presa, también corrías riesgo de que te pasaran a una mejor vida. Diríamos, ¿no? Pero te cortaban la cabeza. Y ese era Saulo. Ese era el Saulo que el Señor fue a la búsqueda a rescatar. Fíjense en que cuando Jesús prepara esa situación con Saulo, a su misma vez está preparando una situación
con Ananías, que es el discípulo que iba a orarle. Y fíjense en qué importante, que es lo que yo les dije hace un rato. Todos somos hijos de Dios, todos levantamos la mano. Y mi pregunta es, antes de que sigamos la prédica, ¿querés ser discípulo del Señor? Porque van a pasar estas situaciones. Te vas a encontrar muchas veces que tu vecino, ¿sí?, que tu amigo, que tu compañero, tal vez vaya a ser un Saulo puesto delante tuyo, pero el Señor es el que te manda a poder hablarle. Fíjense lo que le sucede a Ananías, ¿no? Jesús le dice, Ananías, ¿qué dice Ananías? Heme aquí, Señor, es enloquecido. El Señor le estaba hablando. Heme aquí, Señor. Levántate. ¿Qué hizo? Se levantó. Yo me imagino que si el Señor hoy a la mañana se te hubiese aparecido en visión o en voz y te dice, Mónica, levántate. Un salto así pegada a la cama. O sea, yo me imagino esa situación. Levántate. ¡Pah! Se levantó. Dice la palabra, ve a la calle derecha. Ahí voy, Señor, corriendo. Es más, voy corriendo. Reobediente. Dice, entrá a la casa de Judas. Ahí voy a entrar. Sí, entro. Quédate tranquilo. ¿Qué hay que hacer? Tenés que orarle a una persona que está ciega, que está esperando que vos le vayas a orar para recobrar la vista. Señor, en tu nombre voy y lo hago. Olvídate, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo iba? A las chapas. Lo hago, Señor. Y el Señor le dice, se llama Saulo. ¿Saulo? ¿Qué Saulo? Saulo de Tarso. No, el Señor. No. Me parece que te estás equivocando. ¿Estás seguro? Señor, yo escucho rumores de que este Saulo persigue a los cristianos, persigue a los discípulos. Vos ya sabés lo que pasó con Esteban. Lo mataron a pedrazo. A él tengo que ir a orarle. Yo me imagino toda esta conversación, ¿no? De Ananías con Jesús. Y armando este mensaje pensaba, ¿qué pasa si el Señor te dice, anda a hablarle a tu vecino? ¿Sí? O te lo presenta de esta forma. Fabio, tenés que ir a hablarle a tu vecino. ¿A cuál Señor? Y yo siempre voy a mirar el que es buenito, ¿no? No, dice, a ese que te tira, el que junta las cositas del perro y te la tira en tu terreno. Nah, Señor, ¿qué me estás pidiendo? O sea, es una locura lo que me estás pidiendo. A esa persona terca, dura, a ese que es insoportable, a ese tengo que ir a predicarle de tu evangelio, a ese. Y el Señor te va a decir, sí, es a ese. Yo ya preparé todo, dice el Señor, pero tenés que hablarle vos. De tu boca tiene que salir la palabra para que esa persona llegue a conocerme. Y fíjense que yo les hablé de vecinos, nunca le hablé de familia. ¿No tenés en tu familia uno duro, de esos medios tercos, porfiadito? Seguramente que tenemos. Personas difíciles, personas saulistas, diría yo. Mi jerga, ¿no? Saulistas, duros. Y el Señor te va a mandar a que le puedas hablar. Ahora Dios quiere usarte. ¿Vos estás dispuesto a que Dios te use? Yo quiero ir a la palabra un poquito más. Ahí nomás en Hecho, vamos a avanzar un poquito en los versículos. En el 9 en adelante. En el 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dije lo siguiente, ¿no? Dios estaba preparando a Saulo, como así también lo preparaba Ananías.
Y dije hace un rato que por algo Jesús le quita la visión. ¿Para qué? Para que pudiese en el Espíritu empezar a ver los planes que Dios tenía para él. Sigo más adelante y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Para que ustedes vean algo, la persona que está hablándoles acá adelante también fue Saulo en algún momento. Fui duro, me reía del Evangelio, ¿es así? Murmuraba y hablaba mal. Pero siempre Dios va a preparar un Ananías para nosotros. Una persona que venga, ponga las manos sobre tu cabeza, te bendiga, abra la ceguera espiritual que tenemos y ahí ya el Señor empieza a formarte su discípulo. Si bien Saulo estaba desenfocado por su forma de aprender y la convicción que él tenía, ¿sí?, que amaba a Dios porque lo amaba, y tenía una convicción fervientemente de que tenía que ser como la ley lo decía, en él había un odio hacia las otras personas, hacia el resto, había odio. Y me imagino, no, aquel sí, aquel no, o sea, democráticamente manejaría los hilos. Pero también noten algo en este pasaje. Ananías también tenía lo suyo. Ananías también tenía lo suyo. Nosotros como discípulos más de una vez juzgamos, prejuzgamos a las personas. ¿Qué más hacemos? A veces cuando nos dicen, tenés que ir a hablarle allá a tu vecina, difícil la vecina para hablarle, ¿no? Nos agarra temor, entramos en la duda, entramos a sentir que realmente ¿será de Dios esto que tengo que ir a hablarle? Y Ananías pasó por este proceso. Era Saulo, era una persona que no se andaba con medias tintas. Te capturaba preso o te cortaba el cogote, era lo que él pedía. Él salió a pedir cartas, ¿me entendés? En ese momento, ¿para qué? Para que le den carta libre, autoridad para hacer lo que él quisiese. Él salió, dijo, ahora sí es la mía, ahora los voy a ir a buscar. Y se encontró con la adversidad de que Cristo salió al camino. Pero fíjense en que ese odio es como si fuera un cuchillo de 2 filos. ¿Está? Porque Ananías, me imagino la conversación de Ananías con Jesús. Señor, este tipo, vos sabés que viene a destruirnos. Vos sabés que nos anda buscando para matarnos. Vos lo sabés. Me imagino que se pudra en el infierno, le habrá dicho. Sí, me lo imagino, o sea, porque estás loco. ¿Me entendés? ¿Cómo te digo que se repudra en el infierno? Sin embargo, el Señor no solamente trató con Saulo, sino que trató con su discípulo Ananías. Y así el Señor va a tratar con cada uno de nosotros. Más de una vez vamos a querer negarnos a hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces, ahí Ananías tiene su proceso. ¿Dios lo trata también a él? Trata uno, trata el otro, y Dios es perfecto. Prepara una voluntad, prepara la otra voluntad, y cuando se juntan, ahí empieza a fluir el Señor. Hay algo que me encanta de este pasaje, es el versículo 17.
¿Lo leemos juntos? Aquellos que lo tienen. Dice, pero fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo anoté 4 cosas que me impactaron en este versículo. Primero y principal, que fue y accionó. Salió de la casa, fue hasta la casa del vecino, entró, fue una acción. Mi pregunta es, como discípulos de Dios, todos los que están acá somos discípulos de Dios. Y mi pregunta es, ¿vas a accionar para ir a la casa? Perdónenme el ejemplo, yo pongo el vecino, pero vos ya tenés en tu cabeza esa persona a la cual vos vas a ir a presentarle el Evangelio. Otra cosa que me impactó, que después de todo lo que boqueó, por decir algo, Ananías, Señor, fíjate, que pin, que pum, fue obediente. Fue reobediente. No es que se quedó en la casa tomando mate, no, se levantó y fue. Fue obediente. Eso me impacta. Otra cosa que me impacta, el reconocimiento. ¿Qué le dice? Ni bien le pone la mano en la cabeza. Hermano, ¿le dirías a tu vecino, a tu enemigo, por decir algo, ¿no? Hermano, ¿se lo dirías? ¿Accionarías? ¿Te moverías en misericordia y le dirías a ese que te rompe las plantitas, que te manda el perro, que te manda el perro a tu jardín, te escarba el jardín, iría y le dirías, hermano? Eso me impacta. Hubo un acto de obediencia y es lo que Dios nos viene pidiendo a cada uno de los que estamos acá. Me incluyo. Obediencia. Lo reconoce como un hermano. ¿Y qué más le dice? Ora por él, recobra la vista. Y esta es la parte más importante. Le dice lo siguiente: me ha enviado para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Cuando arrancamos, ¿qué les dije? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos levantaron la mano. Les dije, todos vamos a ser discípulos. ¿Y qué dijeron? Así hicieron. Algunos no levantaron la mano y dijeron, sí. Todos somos discípulos. ¿Saben qué es lo más importante? Que cuando vayas y ores, hay alguien que ya está en tu vida, y es el Espíritu Santo. Y cuando vos impongas las manos sobre esa persona no solamente va a recobrar la vista, la ceguera espiritual que tiene, sino que va a ser tu hermano. Ya agregaste a alguien más a la familia de la fe, lo agregaste. No solamente eso, que vas a orar por él y va a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está preparando. Con Jorge, Sorroche, Liliana y Andrea veníamos hablando ya hace un tiempo y decíamos, Señor, que tu iglesia empiece a crecer. ¿Sí? Es la propuesta, pongámosle el deseo que tenemos como iglesia, que la iglesia crezca, pero no para que sean números, cantidad de gente y que anden todos ahí medio zombies chocándose. No. Que crezca la iglesia, pero que también la iglesia pueda crecer en espíritu y en verdad, en la palabra del Señor. Que cada uno que entra se lleve un concepto para vivir día a día. Día a día. Y como decía Sorrocha anoche, ¿no? Decía, la salvación
una vez que la tenés que cuidarla. Y cada uno de los que estamos acá, tenemos que cuidar la salvación. Pero el hecho de cuidarla no significa que me tengo que meter en una cajita de cristal ahí adentro, cerradito, que nadie me joda. No. Sorroche lo dijo, vamos a pasar por batallas, vamos a tener luchas, va a haber un montón de cosas para solucionar en nuestra vida. Seguramente que va a ser así. El Evangelio no es color de rosa. El Evangelio es para los valientes. Y yo considero que cada uno de los que están acá, si te levantaste, viniste, te tomaste el colectivo, viniste en auto, en lo que hayas venido, llegaste, te sentaste, es porque sos un valiente. Y seguramente algunos trasnocharon porque les miraba las caras y algunos se deben haber acostado tarde, están medio cansados, medio que se duermen, pero sos un valiente. Y sos un discípulo valiente del Señor. Y vos te vas a considerar, yo discípulo, si supiera. El Señor ya lo sabe. El Señor ya lo sabe. Sabe lo que tiene que trabajar con vos, como trabajó con Ananías. Orden directa. Ananías, anda y orá. Anda, pone tus manos. Vos tenés luz, vos me conocés. Pero Saulo no me conoce todavía. No se olviden que entró así, tanteando, hasta la casa que lo llevaron. Es más, los discípulos pobres no entendían nada. Los discípulos que iban con Saulo no entendían nada. Los que lo seguían a él, los compañeros, no sé si eran discípulos, los compañeros de él, dijeron, che, no sé qué le pasa a este. Escuchamos una voz, pero fíjense en cómo fue la situación de esa persona. Dios se va a glorificar una vez más en tu vida, si se lo permitís. Si se lo permitís. Si mañana cuando te levantás y vas delante del Señor y orás, y decís, Señor, ¿me vas a presentar esa persona a la cual yo le voy a tener que orar? ¿Sabés qué va a hacer el Señor si vos se lo proponés? Así. Te va a poner una persona delante tuyo. ¿Y qué vas a hacer? Epa, Señor, mirá, si lo conocemos del barrio. Si este se llevó 3, 4 motos, ¿viste, Señor? Yo no sé si hablarle. Se llevó lo ajeno, no sé, Señor. Viste que este es un loquito. Y va y le tenés que orar a esa mujer. No, pero no sabés lo que es una yarará. ¿No dice el Señor que Él hollará serpientes si vas en el nombre de Él? Y puede haber, ¿que existen? Sí. ¿Que te toque orarle? También. Es la realidad. Que te toque orarle, seguramente también te va a tocar orarle. Pero lo vas a tener que hacer. Porque la obediencia a Cristo no solamente va a bendecir a esa persona, sino que te va a bendecir a vos. Sorroche decía algo muy lindo anoche. La obediencia bendice. Y la añadidura de la obediencia va a venir sobre tu vida. Entonces, seguramente que vos estás pensando, Señor, a mí me encantaría esto, aquello otro. El Señor lo va a hacer. Y el Señor te va a usar. Así como lo usó Ananías. Dije que Dios se va a glorificar para un lado y para el otro. ¿Sí? Lo dije, tanto en tu vida como en la vida de la otra persona. El tema es, ¿decido hoy ponerme realmente en las manos de Dios? Voy a hacer una pregunta incómoda. Es más, te voy a pedir que no levantes la mano. Después de todo lo que dije, ¿realmente querés ser discípulo de Dios? Pensalo en tu corazón, porque es muy lindo estar acá adentro. Los chicos que estuvieron en un retiro este fin de semana la pasaron bomba. El Señor los ministró, hizo cosas tremendas. Pero ¿saben que afuera? Es catarata de pibe que se drogan
que roban, que son maltratados, que son abusados, que la pasan mal. Y la iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Somos discípulos de Dios? Amén. Tenemos que ir y llevarle el Evangelio, por más que sean Saulos, por más que nos parezca que son inalcanzables. Los propósitos son de Dios. Los propósitos son de nuestro amado Dios. Y el que va a ser, como yo puse en el título, Dios lo va a hacer a su manera. Y a su manera significa que cada uno de nosotros, voy a poner la palabra estilo, cada uno de nosotros tenemos el estilo, la forma, unos somos más locos, otros somos más reservados, otros somos más callados, pero cuando Dios te use, vas a sentir un alivio en tu corazón. Cuando vos le puedas decir a alguien, che, amigo, no es por ahí, no te drogues más, no te drogues más. La mejor droga es Jesús, alimentate de Él, drogate en el Señor, ¿me entendés? Que se entienda la palabra, ¿no? Que se entienda. Yo creo que todos la entendieron, ¿no? Díganme que sí, por favor, se los pido, ¿sí? Dróguense con la palabra del Señor. A mí me parece que por ese es el camino correcto si realmente queremos crecer, y no solamente crecer, como dije hace un rato, en números y en discípulos. Cuando nosotros crecemos, le estamos robando almas a Satanás, que las destruye, les arruina la vida. Entonces, creo que esto es una consulta tuya y la almohada. Cuando en esta tarde te acuestes a dormir una siesta, aquellos que puedan, digas, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser esa persona que pueda ir delante de aquel rebelde y decirle que hay una salida en Cristo Jesús. Acuérdense lo que la palabra y los versículos en las palabras que nos ayudan y nos apoyan y nos dan aliento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que tengas un problema o cada vez que tengas que ir a hablar a alguien, Señor, voy en tu nombre. En Cristo soy más que vencedor. Voy. Le creo al Señor. Hace poco me tocó hablarle a una persona y la verdad que por un momento yo sentí, ¿qué hago delante de esta persona? Porque viste cuando sentí, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿qué le digo? Una persona con una tremenda dificultad. Y me di cuenta que cuando empecé a abrir la boca, no era yo el que hablaba. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Son hijos de Dios, son discípulos de Dios. Y que cada vez que vos abras la boca, de tu boca lo que van a salir van a ser palabras de bien para el otro que está necesitado. No le digan eso de que se droguen en el Señor, no. Van a salir palabras de bendición, porque de tu boca van a salir palabras de bendición. Amén. Ya voy a ir terminando, Mati. Si se quieren ir acomodando, así hacemos una alabancita. Algo que me encantó que Jorge predicó el sábado pasado. A ver si se acuerdan de esta frase. Que no voy a retroceder. ¿Se acuerdan de esta pequeña frase? No sé si se acuerdan. En un momento dijo Jorge, no vamos a retroceder. Acá el que tiene que retroceder es el enemigo, no nosotros. No le voy a ir a hablar a este loco porque, viste, qué sé yo, no pinta ir a hablarle. ¿Cómo que no pinta ir a hablarle? El Señor te está mandando. Entonces yo decido, como discípulo de Dios, no retroceder. Y creo que cada uno de los que estamos acá, cuando Dios te ponga a esa persona en tu mente, no retrocedas. ¿Será doloroso? Seguro. Tal vez recibas un no importa.
Vos sembraste la palabra y la palabra misma te dice que no volverá vacía. Entonces, el Señor en todo momento nos incita a que podamos darle la palabra al necesitado, al quebrantado, al que está roto. El Señor nos manda. Te invito a que te pongas de pie. Y qué bueno que puedas abrir tu corazón al Señor en esta mañana. Y que seas sincero delante de Dios y le digas, Señor, más de una vez pusiste a una persona en mi cabeza. Más de una vez, Señor, pusiste a ese que está roto, quebrantado, hecho pedazo. Y dudé, me dio temor, no me animé. Hice como el avestruz, metí la cabeza dentro del pozo. Pero el Señor hoy quiere cambiar esta historia en tu vida. Él anhela que vos seas su discípulo. Él anhela que camines tomado de su mano. Y para eso decirle, Señor, necesito más de vos. Todos los días. Necesito ser lleno de tu Espíritu, Señor, todos los días. Necesito, Señor, encontrar los dones, los talentos, la forma. Necesito que seas vos el que hables a mi corazón. Pero te necesito, Señor. Padre, en este día, Señor, esta palabra, Señor, que has dado a tu pueblo y que has dado también a mi vida, Señor. Ante todo, darte gracias porque una vez más, Señor, vos te glorificás. Una vez más, Señor, vos te hacés parte en cada uno de nosotros. Y como dije, Señor, hoy, vos lo vas a hacer a tu manera, Señor. Pero instrumentos en tus manos vamos a ser, papá. Anhelamos ser ese instrumento, Señor, que pueda hablarle al quebrantado, que pueda hablarle, Señor, al vecino, al familiar, al difícil, Señor. Pero queremos ser tu instrumento, papá. Si queremos, Señor, extender tu reino, extender, Señor, tu iglesia, Padre, úsanos como tu instrumento. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo esta familia hermosa, Señor, que tú nos has dado. Bendigo a cada uno de los que hoy vinieron a recibir de vos, Señor. Bendigo, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los músicos, papá. Bendigo a cada uno de los chicos. Bendigo esta iglesia en general y la iglesia de Tandil, la iglesia de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, Señor, y del mundo. Señor, las bendecimos, decimos bien de ellas, Padre. Esta es una lucha no de ego, Señor, es una lucha contra Satanás. Es una lucha, Señor, que tenemos contra el diablo, que viene a robar, matar y destruir, Señor. Por eso en este día, Padre, ponemos nuestros corazones, Señor, a tu disposición, para que vos nos uses en el nombre de Jesucristo. Y bendigo, Señor, tu santo amor sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Adorémosles al Señor.